En estos momentos se celebra en Zaragoza la final de la Lucha al Libro, un campeonato de improvisación literaria que se organiza por primera vez en la capital aragonesa. Los participantes tienen tan solo 5 minutos para escribir un relato. La puesta en escena es Alejandro Aisa, la de un ring de combate. Totalmente, un ring de pelea en el que el arma son las palabras y los golpes se dan en el teclado del ordenador. Como decíais, los participantes solo tienen 5 minutos para escribir un relato en el que obligatoriamente tienen que aparecer las 3 palabras, los 3 elementos que le dan en el momento. El público, ya lo ven, está muy entregado y el jurado lo tiene muy complicado. Entre otras cosas, se valoran el argumento, la originalidad, la estructura o el argumento del relato. Lo más curioso es que quienes participan lo hacen bajo una máscara de lucha mexicana y solo descubren su identidad una vez son eliminados. Estamos muy felices porque se han cumplido los objetivos, es decir, queríamos que fuera un gran evento literario, queríamos que estuviesen presentes en los medios la literatura, los libros y la escritura creativa, y lo hemos conseguido. Esperamos desde luego un combate muy duro y para los jurados desde luego una presión tremenda porque nos enfrentamos además a un formato completamente diferente y que tenemos también que valorar de manera muy rápida. La Fundación